Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Es un gusto compartir una semana más, una reflexión más, un momentito, unos 20 minutos para sentarnos, para platicar, para frenar en medio de tantas noticias, tantas nuevas que hay que están aconteciendo en nuestro país. Espero que hayan tenido una muy bonita semana, que entre tanto hoy fue el día de ayer hubo algunos cierres de calles acá en El Salvador que realmente complicó mucho la logística, complicó que muchísimos pudieran llegar a sus trabajos, a sus citas médicas. Espero que todos nos encontremos en la medida de lo posible pues bien y pues a seguir resistiendo, teniendo paciencia y siempre cuidándonos mucho entre todo eso que está aconteciendo en nuestro país. Les mando un saludo a todos nuestros compañeros de la diáspora, a todos los que nos escuchan afuera de El Salvador. Especialmente le quiero mandar un saludo este día a mi amigo David Cruz, que se encuentra en Boston. Él está estudiando una maestría en desarrollo allá con una beca. Entonces le mando un saludo a mi amigo y a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que se encuentran pues alrededor del mundo representándonos, llevando nuestra cultura a cada uno de estos rincones y siempre que se mantienen conectados con nosotros acá, a querer saber lo que está aconteciendo en nuestro país y querer escuchar nuestras reflexiones. Un saludo también pues a quienes nos sintonizan acá mismo. Muchas gracias a todos aquellos quienes regresan, gracias a todos quienes participan, quienes comentan. Siempre los invito a hacer estos ejercicios en el marco del respeto. Recordemos que algo bonito que tiene plataforma es que podemos escuchar diferentes puntos de vista. Y de eso se trata al final la democracia, de eso se trata que seamos seres humanos, que cada uno y cada una escucha diferentes perspectivas. Yo voy a tener una perspectiva dependiendo de mi historia, dependiendo de dónde vengo, dependiendo de, mis experiencias pasadas. Ustedes tendrán otra. Y de lo que se trata acá no es necesariamente que una postura es mejor que la otra, sino que las contrastemos. Que escuchemos diferentes opiniones y luego tomemos entonces posturas, decisiones más informadas o incluso cuestionemos nuestras propias decisiones, que eso es algo muy bonito de plataforma y que los invito siempre a seguir siendo parte de este proyecto, que necesitamos más espacios como estos acá en El Salvador. Y bueno, ha sido otra semana, como les digo, de muchísimo ajetreo acá en El Salvador, como siempre. Ya casi se nos va abril. Ya pronto viene el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Se están organizando algunas manifestaciones para ese día. Tendremos otro asueto también el 10 de mayo, así que se viene un mes con algunas actividades también y pues probablemente con muchísimas noticias de las que tenemos que estar pendientes y de las que vamos a estar reflexionando acá. Este día, pues yo quería hacer una pequeña reflexión sobre un derecho que tenemos que muchos y muchas no percibimos como que si fuese derecho en primera instancia. Porque es algo que, los derechos son progresivos y conforme pasa el tiempo se van identificando, se van estableciendo nuevos derechos. Que no quiere decir que antes no los teníamos, pero que con el tiempo antes se privaban de derechos básicos y con el tiempo pues vamos avanzando como sociedades y vamos estableciendo nuevos derechos y mecanismos para protegerlos. Y es el derecho a la información pública, que hay una ley acá en El Salvador que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública, que se trata, esta ley que busca, de acuerdo al artículo 1 de la presente ley, tiene como objeto garantizar el derecho al acceso a el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. Yo hace algunos años estaba en un pequeño focus group y ellos comenzaron a listar cuáles son nuestros derechos. Y nosotros comenzamos, pues el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho a la familia. Y ninguno y ninguna de nosotros mencionó el derecho a la información pública. Y luego hacíamos la reflexión al respecto. ¿Por qué? Estos son derechos que también
nos dan herramientas para, como lo dice este artículo 1, para contribuir a la transparencia de las instituciones, pero a nosotros como ciudadanos nos empodera. A nosotros este derecho como ciudadanos nos da herramientas para poder pedir transparencia en las instituciones, para poder pedir rendición de cuentas, saber qué están haciendo con nuestros recursos, qué están haciendo con nuestro dinero. Porque recuerden que como ciudadanos, al final, aunque no pensemos directamente que estamos contribuyendo con impuestos, sí lo hacemos. En cada compra, en cada churrito que compramos, pagamos IVA, los impuestos de la alcaldía, por ejemplo, que pagamos de parte de nuestras casas, el impuesto que está a la telefonía, por ejemplo, cada uno de esos impuestos son nuestros recursos que estamos destinando directamente para que nos lo devuelvan en servicios. Y por eso es tan importante también nosotros tener herramientas y que se nos garantice nuestro derecho a saber qué están haciendo con todos estos recursos, en qué están invirtiendo nuestro dinero. Si viene una pandemia, por ejemplo, y dicen vamos a comprar mascarillas, como se descubrió en la pandemia, que estaban comprando insumos médicos a sobreprecio, es decir, mucho más elevados que el precio del mercado, y que esto implica un derroche de dinero, tenemos derecho a saber por qué. ¿Qué incentivos hay detrás? Cuando al final de cuentas, si se desperdician recursos, recordemos que es dinero que no se puede invertir en servicios para nosotros mismos, para nuestras familias, no se puede invertir en educación, en seguridad. Por eso es bien importante que estemos bien conscientes que el derecho a la información pública, el derecho a la transparencia es eso, un derecho, y tenemos que apropiarnos de él y hay mecanismos para garantizarlo. Tenemos una ley acá en El Salvador, que es esta ley que les digo, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que en el 2013 dio paso a que se creara el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el IAIP, que este instituto está conformado por 5 comisionados y de lo que se encarga es de garantizar que podamos tener acceso a esta información que es pública y por tanto, si es pública, pertenece a todos y todas. Y tenemos que procurar de cuidar esos mecanismos que existen, cuidar este Instituto de Acceso a la Información Pública, cuidar esta ley, porque recordemos que siempre van a haber incentivos de parte de funcionarios, de personas corruptas, a tratar de desmantelar estos mecanismos que existen. ¿Por qué? Porque si no tenemos un instituto de acceso a la información pública o si no es imparcial, si responde a ciertos intereses, entonces puede darse que hayan incentivos para ocultar la información, ocultar la corrupción y al final ocultar qué se está haciendo con nuestro dinero. Por eso es muy importante, yo pensaba que necesitaba dedicar este programa a esto, porque está pasando en la actualidad también de que se está tratando de amedrentar contra el Instituto de Acceso a la Información Pública, se está tratando de desmantelar de muchísimas maneras, de que los comisionados que forman parte de este instituto respondan a ciertos intereses. Hay de hecho una comisionada que ha sido parte de un partido político, del partido político oficial, y que eso nos tiene que hacer cuestionar qué tanta va a ser la imparcialidad si esta persona participó en un partido político cuando le pidan información sobre no sé, algunas compras o cómo se manejaron los recursos y que no hayan sido de la manera más transparente. ¿Qué tanto nos garantiza eso que entonces esta comisionada va a actuar de conformidad a la ética y a la imparcialidad que debe tener? Entonces, creo que es súper importante que estemos muy conscientes sobre este instituto, cómo se conforma. Y ahorita que estaba tratando de organizar un poco el programa, incluso ni siquiera me fue tan fácil llegar a esta información. Entonces, y la necesitamos saber, necesitamos entender. Tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos un instituto de acceso a la información pública que está conformado por 5 comisionados. Cada comisionado tiene un respectivo suplente. Y cada uno de estos comisionados o comisionadas debería ser imparcial y debería de, al final, responder a los intereses de la ciudadanía, de nosotros.
no de los funcionarios que los nominan o de los funcionarios que los respaldan. Porque al final de cuentas somos nosotros quienes estamos tratando de acceder a esta información y que tenemos el derecho, como ya lo mencionamos, es un derecho, acceder a esta información. Para contarles un poquito entonces sobre este Instituto de Acceso a la Información Pública, como les comenté, tiene 5 comisionados y sí, sus respectivos suplentes. Hay sectores de la población que nominan y que votan en asambleas generales para postular a estos comisionados. Entre esos sectores está la academia, el periodismo, el sector empresarial, las asociaciones de profesionales y los sindicatos. Es decir, se ha tratado en estos 5 comisionados que haya una representatividad de estos 5 grandes sectores acá. Y pues cada uno postula y luego el presidente de la República es quien al final termina pues seleccionando al final a los últimos comisionados, que son los que conforman este pleno. Esa semana pues se dio que el presidente Nayib Bukele cesó a una de las comisionadas, que estaba Liduvina Escobar, justificando incumplimiento de sus deberes, a lo cual ella respondía que el cese de sus funciones había sido por el compromiso que ella tiene o por las acciones que ella había tomado para velar por la transparencia. Tenemos que cuestionar mucho esas acciones. ¿Por qué se realizan? ¿Será que realmente se realizan para garantizar la transparencia o será que hay incentivos detrás a desmantelar estas instituciones? Que yo creo que muy probablemente los hay. Hay incentivos, de hecho, detrás de esas acciones a desmantelar estas instituciones que velan por la transparencia. ¿Por qué? Porque si como ciudadanos nos quedamos sin herramientas, entonces, ¿de qué manera vamos a exigirles a los funcionarios y a las funcionarias que están manejando millonadas de nuestro dinero? ¿En qué lo están invirtiendo? ¿Cómo lo están invirtiendo? Muchísimos de los actos de corrupción que se han demostrado de gobiernos anteriores, porque este derecho y este instituto viene desde el 2013, muchísimos de los actos de corrupción que se han encontrado en el pasado justamente se han dado a conocer por el mecanismo que existe con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede elaborar una petición y mandarla a una institución y decir: yo quiero que me digan en qué han invertido este dinero y no sé, que me digan algunas estadísticas, incluso a cuántas personas están atendiendo en su institución. Son formas de nosotros también mantener contraloría con las instituciones y estar viendo que están haciendo el trabajo que deberían de hacer, que están siendo eficientes también y que están invirtiendo nuestros recursos de la manera correcta. Entonces, son algunas de las funciones que tiene este instituto, que tiene este derecho al garantizarlos. El derecho como tal está en el artículo 2 de esta ley del acceso a la información pública, que menciona específicamente: toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación. Probablemente muchos de ustedes que me escuchan ya lo han hecho anteriormente. Yo recuerdo que anteriormente participé en una investigación donde lo que hacíamos era solicitar la información a las alcaldías, por ejemplo, sobre algunos de los programas que ellos tenían. Y ahí queríamos ver, por ejemplo, qué tipos de población participaban en los programas a los que accedían. O si queremos saber sobre estadísticas, a veces hasta estadísticas sobre cifras de homicidios. En el caso de niñez, por ejemplo, las juntas de protección a la niñez, cuántos casos han atendido al mes, o temas presupuestarios también, en qué están invirtiendo el dinero que les está llegando a cada uno. Son ejercicios simples realmente, pero que tienen mucho impacto y que de hecho también aprovecho este programa para invitarlos, incentivarlos a que ejerzamos nuestro derecho al acceso a la información pública. Pero así como fue una larga lucha para llegar a este derecho, muchísimo cabildeo, muchísima investigación, hasta que teníamos una ley, también tenemos el deber de seguir trabajando por tener este derecho, porque nosotros podamos seguir haciendo uso
de las herramientas que existen, garantizar que vamos a tener este derecho que tanto nos costó y que las futuras generaciones también lo van a tener. Y por eso es que tenemos que ser muy exigentes y cuestionar medidas como, por ejemplo, el cese de una comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, un acto que pues fue muy intencional que hizo el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué sucede? ¿Qué incentivos hay detrás para poner trabas y desmantelar esas instituciones que velan por la transparencia? Recuerden que también, por más que nos simpaticen estos funcionarios, esos actores políticos, parte de demostrar interés, el interés que nos importan esos proyectos políticos, es también asegurar que los estamos fiscalizando directamente y que estamos viendo que no cometan los mismos errores que cometieron en el pasado, que cometieron otros partidos. Así que es muy importante que también seamos muy críticos con cada una de estas acciones, no las celebremos solo porque sí. Preguntémonos, ¿cuál es el interés en desmantelar el Instituto de Acceso a la Información Pública y desmantelar nuestro derecho a poder acceder a esta información? Algunas otras funciones y beneficios que nos trae también pues este derecho, que también son algunas funciones que están listadas en esta ley, pero que me parecía bien relevante poder mencionarlas acá. ¿Qué nos sirve? Por ejemplo, ¿a qué nos beneficia? Ya les estuve hablando pues todo el programa de esto, saber en qué se invierte nuestro dinero, asegurar que no hay corrupción, involucrarnos. Y bueno, algunos de los que se listan por acá, por ejemplo, está propiciar la transparencia de la gestión pública. Esto es súper importante. La función pública es nuestra. Nosotros y nosotras tenemos que apropiarnos de ella. Y eso implica estar bien conscientes e involucrados de qué se está haciendo en la función pública. Y esta ley, este instituto y este derecho nos garantizan poder acceder a esta información. Saber con transparencia qué están haciendo nuestras instituciones. También impulsa la rendición de cuentas de las instituciones y las dependencias públicas. Al final, sí, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos acceso a saber qué se hizo con presupuestos, a saber a cuánta población se atendió. Las instituciones pues se ven más comprometidas a la rendición de cuentas y entonces tienen más incentivos a hacer las cosas bien y menos incentivos a ser corruptos. Contribuye justamente a la prevención y el combate a la corrupción, porque si tenemos cuentas claras, si tenemos formas claras de saber en qué se están invirtiendo nuestros recursos, entonces aquellos funcionarios que tengan los incentivos a ser corruptos y a malversar fondos públicos, nuestros fondos, entonces lo van a pensar 2 veces antes de hacerlo. Y facilita la participación ciudadana. Y me quedo con esto último, que es algo que tenemos que promover. Apropiémonos de la función pública, apropiémonos de estos derechos y pongámoslos en práctica. Al facilitar la participación pública de los ciudadanos, pues al final nos está dando las herramientas ahí de poder mandar una solicitud, a veces con un correo electrónico, poder hacer una llamada y decir yo quisiera saber cómo se ha invertido el presupuesto que tiene mi alcaldía, por ejemplo, cómo puedo solicitar esa información. Hay diferentes unidades, hay oficiales de la información pública en diferentes entidades donde ustedes pueden hacer llegar sus solicitudes. Así que apropiémonos de esos derechos, apropiémonos de la función pública y participemos activamente como ciudadanos y ciudadanas responsables que tenemos que ser. Responsables por nosotros, por nuestras comunidades y por nuestras familias. Esto era un poco de la reflexión que quería hacer el día de ahora. Espero pues que sea de mucha utilidad para todos y todas, y así como hace algunos años a mí me cayó este chip de el derecho a la información pública es un derecho, tengo que agenciarme de él, tengo que ponerlo en práctica. Espero que estos minutos también nos sirvan de reflexión a todos y todas para llegar a esas conclusiones o para seguir aprendiendo en general, y pues solamente nos vemos la próxima semana en su programa de plataforma de TVX el próximo jueves a las 7 p.m. Gracias.